ya he realizado algunos de los talleres del libro. Ok, ok, muy bien. ¿Qué más? Pues, Hablo. no, profe, no me acuerdo muy bien. Bueno, tienen que estar pendientes de estas cosas, muchachos. A ver, eh, Daniela Zúñiga está por ahí. Daniela. Sí, profe. Ok, Daniela, a ver qué otras cosas dijimos para la clase de hoy. Pues era ir avanzando con la lectura y con lo del libro. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer algo un poquito diferente hoy con respecto a lo del libro. Pareciera que nos fuéramos a devolver, pero resulta que revisando los ejercicios me di cuenta de algo, entonces vamos a tener en cuenta algo, ¿ok? Bueno, hoy estamos empezando entonces la clase número 2 de esta semana, del 27 de marzo, en la modalidad virtual. En este momento hay 25 estudiantes conectados. Faltan creo que 4 estudiantes porque pues 4 estudiantes, faltan 4 estudiantes porque el grupo tiene 29. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Les decía que revisando los ejercicios que ustedes hicieron del capítulo 1, el ejercicio 1 al 4, me doy cuenta que todavía hay un poquito de dificultad con, digamos, el ejercicio número 4. La mayoría hace el ejercicio, pero todavía tienen dificultades para convertir lo que el autor está diciendo en ideas. Es decir, como identificar cuáles son concretamente las ideas que el autor está expresando en el texto. Entonces, hoy voy a hacer Buenos días, una... profesor. Sí, ¿aló? Buenos días. Buenos días, buenos días. Ok, entonces lo que ocurre es que ese ejercicio es muy importante porque yo les estoy diciendo que el parcial que sigue es una reseña. Todos tienen claro que el parcial que sigue es una reseña. ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a hablar un poco de lo de la reseña de nuevo, pero vamos a mirar como la parte de los pasos. ¿Cuáles son los pasos que ustedes deben dar durante la lectura? Y hoy voy a trabajar en uno de los pasos que es el paso central. Cuando ustedes van a hacer una reseña, obviamente una reseña como escrito es un metatexto. Recuerden que la clase pasada lo expliqué. ¿Sí? Bueno, pero vamos a ver si se acuerda. A ver, Juan José Mosquera. Juan José. Sí, señor. Bueno, yo estoy diciendo que una reseña es un metatexto. ¿Qué es un metatexto de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada? Un metatexto es un texto aparte del original, o sea, que se basa en otro Ajá, muy bien. y, Ok, pues la palabra pues meta hace parte de forma, o sea, ok, que ok, a la forma del eso es texto. lo que... Sí, señor. Muy bien, listo. Ok, entonces recuerden, una reseña es un metatexto, es decir, es un texto que va a hablar de otro texto. Pero en la reseña, ¿qué es lo que uno habla del otro texto? Lo que va a hablar es lo más importante que el otro texto dijo. Es decir, en plata blanca, en una reseña, ustedes tienen que hacer un resumen. Pero para llegar a hacer un resumen, ustedes tienen que haber identificado las ideas principales. Entonces vamos a mirar un ejercicio hoy en el que ustedes van a intentar hacer de un solo párrafo, como lo hicieron. Recuerdan que la otra vez yo los hice reunir en grupos, les di un texto, cada uno salió al frente, cada grupo salió al frente y habló en general de qué trataba el texto. Y después yo les pedí que se reunieran y escribieran como las ideas de las ideas que tenía ese texto. Perdón un momentico, voy a hacer algo acá. No me voy a ir, voy a cerrar mi... Salva.
Bueno, entonces en un momentico, permíteme un momentico, ya les voy a... Ok, entonces en el día de hoy vamos a... Ok. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio va a ser en grupos. Más adelantito los voy a dividir en grupos y ustedes van a trabajar en grupos. Permítame un momentico que es que alguien me está poniendo un mensaje aquí en el... Es la monitora del... Bueno, bien, entonces les voy a compartir voy a compartir mi pantalla porque básicamente ahorita vamos a mirar un ejercicio muy interesante. Yo les voy a pedir primero que lean el documento. Ustedes van a leer el documento y cuando lo hayan leído, espérenme un momentico. Esto es... Ok. Por favor, me tienen paciencia un momentico, que es que tengo que tener abierto esto aquí y se me cerró. No sé por qué se cerró. ¿Cómo hacemos? Esto es... Bueno, quiero que todos me confirmen si están efectivamente viendo la pantalla. Sí, Hola a señor. todos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Profe, sí, sí. Ok, muy bien. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a compartir este texto que tiene, bueno, discúlpeme que lo agrandé mucho. Este texto, bueno, vamos a hacer un ejercicio en grupos ahorita, pero primero vamos a hacer la lectura. Este texto es escrito por Alfredo Marcos, es catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valladolid y pues es un texto que tiene que ver con filosofía de la ciencia. El autor, pues como les digo, se llama Alfredo Marcos y es un catedrático, catedrático de filosofía, pues quiere decir que es un experto en filosofía, pero cuando dice catedrático es que tiene que ver con todos los ámbitos de la filosofía. Incluso a veces también el término catedrático se refiere a que sabe también mucho de otras disciplinas, de otros saberes. El título del texto es Neurociencia, evitar el desengaño. Las expectativas desmedidas podrían dañar la investigación sobre el cerebro humano. En un momentico yo voy a leer con ustedes este párrafo de acá. Y lo que vamos a hacer en el ejercicio, realmente lo que vamos a hacer es identificar las ideas como nosotros lo hemos hecho, como lo hemos hecho en otras ocasiones, cuando les dije que en grupos en la clase ustedes leyeran un texto, después salieron al frente y contaron de qué trataba el texto y después hicieron el ejercicio de identificar como las ideas. Voy a mostrarlo completo con este texto para que ustedes vean que si uno hace bien el ejercicio, al final a uno le quedan como la materia prima con la cual uno puede construir la reseña. Sobre todo la parte de la reseña que tiene que ver con contar lo más importante que el autor planteó en un texto. Eso es fundamental. Entonces voy a antes de leerlo, empezar a hacer, digamos, lo que estábamos leyendo la clase pasada,
sobre las inferencias dependientes y lo hacemos con el título, ¿ok? Entonces, todavía no vamos a hacerlo en grupo, ahorita más tardecito lo vamos a hacer, pero yo quiero empezar a trabajar la estrategia paratextual. Recuerden que la estrategia paratextual, una de las cosas que nos decía era que nos fijemos, por ejemplo, en quién es el autor, cuál es el título, o sea, mirar los paratextos. La imagen, la foto del autor es un paratexto, la información de él, esta información que está acá, que dice filosofía de la ciencia, es un paratexto. Aquí tienen ustedes una imagen central que pues obviamente evoca algo sobre el cerebro y hay unos científicos, pero digamos de alguna manera hay como una especie de humo. ¿Qué significa eso? Y bueno, eso podría tener una interpretación a la luz del texto. Y la fuente del texto es la revista Investigación y Ciencia y el artículo es de marzo de 2016. Perdón. Entonces, la pregunta que yo les voy a lanzar a todos en este momento y que quiero que mediten es la siguiente. Lean muy bien todos el título y traten de pensar según el título. Ojo, la pregunta es muy sencilla, pero muy concreta. ¿Qué es lo que el autor va a hacer? Ojo que la pregunta no está diciendo qué va a decir, sino qué va a hacer. ¿Qué va a hacer el autor en este texto? Según la lectura que pueden ustedes hacer del título y de esta parte de aquí que se llama entradilla. Bueno, les voy a dar unos minutitos para que lo piensen. Bueno, ya ha pasado como 1 minuto y medio, entonces empiezo a escucharlos. Por favor, ¿qué les indica el título de qué va a ser el autor? Aquí estamos haciendo una inferencia basada en el título y en la entradilla. A ver, ¿quién se quiere pronunciar voluntariamente? Profe, pues yo creo que el autor se refiere a que no se debería sobreestimar esa ciencia y esperar algo demasiado grande porque al final no resolvería lo que se espera. Sí, bueno, pero mira que lo que estás diciendo, Juan José, eh, la pregunta es, tú dices que el va qué, perdón, la primera parte que dijiste es que el va qué. Que se va, Él va, em, él va como a argumentar por qué no se debería tener muchas, o sea, sobreestimar la neurociencia o esperar demasiado de ella. ok, pero entonces, ¿eso se lo estaría diciendo a quién? Em, ¿Quién no no, debería sobreestimar? El lector no. Bueno, podría ser, o sí. los mismos científicos que se están refiriendo, que se están dedicando a ello. Bueno, ok, O listo. los Bueno, interesados en el artículo. ok, sí. Daniel, ¿cuál que habló? Sí, señor. Bueno, ok. ¿Qué nos dice Héctor Fabio? Héctor Fabio. Que va a estar dirigido más que todo a los para las investigaciones. No sé si me hago entender. O sea, lo que yo entendí del título es que él va a explicar el cerebro humano desde la base científica. Bueno, bien. Cuando digo bien, bueno, porque estoy, digamos, contento de que estén participando y que hablen y que digan lo que estaban, digamos, a partir de la pregunta que hice. Todavía no estoy diciendo si eso se acerca, digamos, a lo que pues, yo podría esperar o uno podría esperar de ese texto, ¿no? En la pregunta que yo acabo de hacer.
John Edison. Hola, John Edison. Hola, profe. Bueno, John Edison, ¿qué responderías tú a la pregunta que estoy haciendo? ¿Qué es lo que el autor va a hacer en ese texto? No, la verdad, no sé. A ver, la idea es hacer una inferencia. Sí, es que Precisamente me estamos perdí, hablando es de que me perdí inferencia. un poco. ¿Cómo, mijo? Me perdí un poquito nomás. Ok. Entonces, si tú lees el título, la idea es hacer una predicción, una inferencia sobre lo que, de acuerdo con el título y lo que está diciendo en la entradilla, qué es lo que el autor en concreto va a hacer en el texto. Noten que cuando les pregunto qué va a hacer, estoy preguntando cosas como, ¿va a contar una historia? ¿Va a explicar un tema? ¿Va a exponer específicamente algo sobre la neurociencia? ¿Va a argumentar una postura, una idea, una tesis, una opinión? ¿Nos va a contar una historia? ¿Nos va a dar ejemplos? ¿Cuál es, digamos, el acto concreto que va a realizar en general este autor a partir de ese título? Eso es lo que les estoy preguntando. Entonces, ¿tú qué crees, Juan? Profe, yo creo que, Julian. profe, yo Sí, creo Julian. que va a ser el doctor pues Alfredo Marcos, es como una explicación del por qué no se debe hacer tanta ilusión con la neurociencia, que no se debe engañar, pues, sí, Ok, engañar, simple hecho de que tenga ese título. ya. No, Julian, pues yo creo que es otra cosa, ¿no? Porque ahí Se oye mal tu micrófono. dice que es para evitar el desengaño, ¿no? Entonces, o sea, es como que van a dañar como que todo lo que han investigado sobre el cerebro por puras Ok. ideas que le están saliendo a algunas personas, que malo malo solo las están diciendo por decir. ¿Cómo? No les entendí ahí. Bueno. A ver, María Camila. ¿Tú qué dices, María Camila? Es como que va a hablar de un tema en específico. María Camila, un poquito más fuerte que no se te oye. Es como si fuera a hablar de una problemática del texto, ¿no? Entonces él va a hacer una aclaración y a como dar a conocer la postura que él tiene frente a eso, al que la neurociencia es un campo tan grande que es tan codicioso en conocimiento que a veces hay que controlarlo para poder enfocar bien las investigaciones. Ok, bueno, gracias. Bien. Bueno, mis queridos estudiantes, miren una cosita bien interesante. Por ejemplo, Álvarez me mencionó, cuando Julian habló, le mencionó esta expresión, mira que habla de evitar el desengaño. Si ustedes se concentran solo en esa expresión, evitar el desengaño, ¿qué les dice? Es de manera más precisa qué va a hacer el autor. Sí, el autor se va a dirigir, parece que se va a dirigir a los que hacen investigación, como algunos han dicho, específicamente investigación sobre el cerebro. O sea, se dirige a la neurociencia y le está diciendo a la neurociencia evitar el desengaño. Lo que pasa es que los puede confundir porque el verbo evitar está en infinitivo, pero es porque es un título. Realmente lo que él debería, lo que uno tiene que leer ahí es la frase evita el desengaño. Pero se escribe bien así, ¿por qué? Porque es un título y el verbo debe ir en infinitivo. Por eso suena raro, ¿cierto? A ustedes yo creo, imagino que a todos les suena raro eso, neurociencia, evitar el desengaño. El mensaje principal que le está dando Alfredo Marcos a la neurociencia está expresada en esa palabra, en esas tres palabras. Si lo que le está diciendo, si yo le digo a Sergio, evita salir a la calle. ¿Qué estoy haciendo cuando le digo eso? Pues que no salga. No, ¿Aconsejándolo? ¿cómo? Perdón. Y aconsejándome.
Ok, muy aconsejándolo. bien. Exacto. Entonces, miren cómo uno puede llegar. Si lee el título bien, se da cuenta qué es lo que el autor quiere. Y el autor lo que quiere es darle un consejo a la neurociencia. Y es Entonces, que, ¿iría dirigido a los investigadores principiantes o a los investigadores que quieren mejorar, ¿no? pues a los investigadores que hacen neurociencia, yo no creo que sean principiantes. No, por eso, o los que quieren mejorar, porque pues Sí, obviamente claro. siempre va... Sí, claro. Ok. ¿Y cuál es el consejo que les da? Pues no está aquí, miren, las expectativas desmedidas podrían dañar el cerebro humano. O sea, esta es como la idea general del consejo, ¿cierto? Le está diciendo, si yo le voy a dar un consejo a usted, le doy una razón. Evite el desengaño porque las expectativas desmedidas podrían dañar la investigación sobre el cerebro humano. Entonces noten que uno puede ya predecir a partir del título que lo que el autor está haciendo en el texto o va a hacer es darle un consejo a ellos para que ellos no terminen perjudicándose a sí mismos. Porque si son investigadores y quieren hacer investigación sobre el cerebro, si generan expectativas desmedidas, pues va a pasar algo con su investigación, o sea, va a perder credibilidad. Entonces noten que es muy importante leer los títulos porque los títulos me van a dar una pista, no solo de qué va a hablar el autor, sino de qué va a hacer. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque cuando leamos ahora el texto, va a ser importante que ustedes capten cuál es la parte principal del texto. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio en este momento. Yo les voy a poner el texto ahí, lo voy a ir moviendo en la pantalla, lo vamos a leer completo, cada uno lo lee mentalmente, lo van a leer completo y van a tratar de identificar en dónde realmente está lo importante. Entonces, Julieta Lara. Julieta. Sí, señor. Julieta, con esto que estoy diciendo, entonces, cuando estés leyendo el texto, si lo que sabes es que el autor va a dar unos consejos, ¿en qué parte del texto, o sea, qué parte del texto tratarías de subrayar si te pasara el texto en físico y tú tuvieras la oportunidad de subrayar dónde está diciendo el autor lo más importante? Pues donde encuentre como indicadores de que está empezando a dar consejos o tomas de acción para no caer en eso. Ok, muy bien, listo. Entonces noten, Julieta acaba de decirlo muy bien. Entonces, como yo ya sé que lo que el autor va a dar es unos consejos a la neurociencia, entonces voy a ir leyendo y ahora, noten, ahora voy a hacer la técnica del subrayado dirigida a partir de una inferencia que ya hice. Es decir, yo no entro al texto solamente con la idea vaga de que el autor va a hablar de la neurociencia. ¿Sí? ¿Ok? Porque el título me puede dar una pista del tema, pero también además me debe dar una pista de qué es lo importante que el autor quiere decir y qué es lo que él va a hacer. Y eso lo voy a usar ahora para que cuando lea el texto yo pueda ubicar dónde está, como dijo ahorita Julieta, dónde está la parte sustancial. Y la parte sustancial obviamente serán los consejos. Pero obviamente que también si yo le doy un consejo, Juan Pablo, si yo te doy un consejo, seguramente un consejo, Juan Pablo Román. Sí, profe. Hola, Juan Pablo. Si yo te doy un consejo a ti, ¿será que yo te tengo que dar la razón de por qué te doy el consejo? Claramente. Claro, porque primero tiene que ser un consejo sobre algo concreto y debe haber alguna razón, porque el consejo por sí mismo no, ¿sí? No tendría sentido. Es decir, yo le doy un consejo a alguien como por ejemplo, juágate la boca con jabón. Y alguien me dice, ¿por qué? Bueno, porque así puedes evitar el coronavirus, porque la boca y las manos hay que lavárselas con jabón, porque el jabón destruye el virus si lo tengo pegado a la piel y en las manos. ¿Ve? Entonces, hay una razón que yo puedo esgrimir para acompañar el consejo. O sea que habría que identificar en qué partes o sea, cuáles son los consejos que da y qué razones pone para sustentar su consejo. O sea, qué razones les da a los neurocientíficos para eso. Entonces yo les voy a pedir ahora en este momento que leamos el texto. Cada uno, miren, yo voy a ir moviendo el texto así, solamente tiene 2 hojitas.
Ustedes lo van a leer, yo creo que más o menos unos 10 minutos nos demoramos cada uno leyéndolo y van a estar atentos en qué parte el autor dice los consejos y después ustedes van a ir interviniendo y van a tratar de identificar en dónde está la parte principal. Bien, ¿está claro lo que vamos a hacer? Diego Giraldo, ¿te quedó claro? Sí, señor. Ok, listo. Sebastián Bejarano, ¿te quedó claro? Sí, señor. Mayra. Mayra. Sí, sí, señor. Ok, muy bien. Tienen que estar atentos porque en algún momento les pregunto. Bueno, entonces, por favor, yo voy a poner el texto acá y ustedes van a ir leyéndolo. ¿Ok? Entonces, más o menos creo que nos vamos a tomar unos 10 minutos leyendo el texto. Así que, por favor, léanlo en la pantalla. Disculpe, ¿quiénes de ustedes están por celular? Yo. Bueno, Yo también. Ok, bueno, a los que están por celular yo creo que les toma Yo, más profe, yo tiempo, también. no sé. ¿Lo ven bien? ¿Ven bien el documento? Yo también. Sí, sí. Sí, profe, se sí. ve bien. Bueno, listo. Entonces voy a dejarlo ahí y lo iré corriendo a medida que sea necesario. Bien, podemos empezar a partir de este momento. 10 minutos. Ok, muchachos. Bueno, hemos terminado la lectura. Espero que todos hayan podido leerla. Bueno, ahorita la pregunta entonces es, qué consejos se identificaron que el autor da en este documento? ¿Qué consejos son los principales que le da la neurociencia? ¿Quién quiere decir cuáles consejos captó? Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Profe, Valentina. sí, ya digamos la parte de lo A importante de ver, eso que que no se dijo, te escucha con el micrófono, suena tu micrófono. ya, Bueno, o no. sí, ya. Que en el final hay una parte, pues me parece muy importante, que habla de que la neurociencia no se debe evaluar como o sea, como por sí sola, sino que debe Sí, relacionarse con otras áreas para poder como que evaluar de una forma más. sí. Ok, bueno, o sea que, ¿cuál sería el consejo, Valentina, concretamente? Pues no sé, profe, que se evalúe con otros campos, en conjunto con otros campos. Oh, bueno, listo. O sea, que haga un trabajo, ¿eso cómo se podría llamar? ¿Alguien puede mencionar cómo se... Interdisciplinario. Muy bien, interdisciplinario. Es decir, que la neurociencia, para no generar expectativas desmedidas, tratando de solucionar todo el problema ella sola, lo haga con la compañía de otras de otras disciplinas. ¿Ok? ¿Alguien captó algún otro consejo? Héctor Fabio. Que la neurociencia no es capaz de resolver los problemas, o sea, no va a poder solucionar así por así rápidamente los problemas del cerebro, como el Alzheimer y otra enfermedad. Ok, bueno, pero eso es una afirmación, no un consejo. ¿Sí? Si tú lo analizas. Profe, pues yo supongo que unificándolo con lo que Héctor Fabio dijo es que el consejo que da el autor es no pensar exageradamente a qué punto ese estudio de la neurociencia puede llegar. Ok, bueno, sí, o sea, lo que está tratando en cierta medida de decir es que los neurocientíficos entiendan que no van a lograr con el estudio del cerebro lograr solucionar todos los problemas posibles que se puedan dar en términos de la salud o de entender al ser humano, ¿no? Creo que eso es lo que todos de alguna manera captan ahí. Pero noten que si ustedes lo han notado y lo miran más despacio, leer el texto con una clave, es decir,
sabiendo que el autor lo que va a hacer es dar consejos y tratar de identificar como los consejos. Bueno, quisiera saber quién más captó otros consejos. Por ejemplo, Camilo Valencia. Pues yo vi en la No se tercera te oye, columna que Camilo. dice, que yo vi en la tercera columna que dice que no esperemos que la neurociencia brinde curación inmediata a todos los males médicos. Sí, bueno, no pude entender porque no sé si es que estás lejos del micrófono o no estás. Bueno. ¿No me escucha? Sí, se escucha, pero demasiado bajito. Ah, no sé si lo sé. Espero que no estén acostados en la cama. No. Bueno. Ok. Betsy. Hola, Betsy. Señor. Bueno, cuéntame, Betsy, ¿qué captaste sobre este texto de cuáles serían esos consejos que el autor está dando? ¿Qué consejos identificaste? Para mí sería como que no se piense que la neurociencia puede trabajar sola en muchos campos, teniendo en cuenta que el cerebro puede ser todo en el ser humano cuando es solo una parte de él. Bueno, listo, ok. Bueno, está más o menos por ahí, ok. Noten que de alguna manera podríamos decir que hay varios consejos, ¿no? Hay varios consejos. Ustedes recuerdan que hay una parte donde él les está diciendo que tomen conciencia de lo que le pasó al proyecto Genoma Humano, que fue el primer proyecto que se realizó y ese proyecto hizo creó unas expectativas sobre que si entonces se lograba decodificar todo el genoma humano, entonces iba a poder saber cómo curar todas las enfermedades y efectivamente pues eso no fue lo que se logró. Entonces, el autor en el fondo, ¿qué consejo le está dando allí? Pues que aprendan la lección, que aprendan de los otros, ¿sí? Y obviamente el consejo más importante, pues tiene que ver con el que hemos mencionado. Bueno, vamos ahora, voy a volver a compartir la pantalla y voy a ir al texto de nuevo y les voy a pedir ahora que leamos solo el primer párrafo. Voy a leerlo yo y vamos a leer solo el primer párrafo y vamos a hacer el ejercicio de identificar cuáles son las ideas que están en este párrafo. Pero ustedes lo van a hacer en grupos. Entonces ya en un momentico los voy a dividir en grupos para que lo hagan. Dice así el primer párrafo. Dice, la neurociencia ha crecido de forma espectacular desde la última década del siglo pasado. Hasta los años 90, el acceso al conocimiento del cerebro humano se limitaba al estudio de pacientes con daño cerebral. Es decir, se aprendía sobre las funciones del cerebro a través del estudio de sus disfunciones o estados patológicos. Es famoso el caso de Phineas Gage, 1823-1860, cuya personalidad cambió de manera drástica tras un accidente que le lesionó ciertas zonas ventromediales de la corteza prefrontal. Son también muy conocidas las investigaciones del neuropsicólogo ruso Alexander Luria sobre pacientes con daño cerebral. De todo ello, llegó a inferirse un vínculo muy especial entre ciertas zonas del cerebro y algunas funciones conductuales. Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Antes de ir a él, quiero preguntarle, por ejemplo, a Juan José Pacateque. Juan José. Sí, profe. Bueno, la pregunta va para todos, pero pues pongo a responder a Juan José. En este primer párrafo, ¿tú subrayarías algo sabiendo que vas a usar el subrayado es para encontrar ideas principales? Y ya habíamos identificado que lo principal tiene que ver con consejos. Del primer párrafo no subrayaría nada. Ok, Porque, ¿hay algún consejo en el primer párrafo? No, es nada más como, están como desde el año que se va a investigar, como desde cuándo empezó la investigación y cómo es el proceso del
de la neurociencia. Sí, un poco, bueno, mira, por ejemplo, que allí cuando lo que tú estás tratando de decir, por ejemplo, si le pregunto bueno, no, Julieta Lara ya la puse a hablar, Sebastián Bejarano. Sebastián. Sí, señor. Sebastián, como tratando de decir una idea general del primer párrafo, ¿a qué se está refiriendo en el primer párrafo? Como una idea general. Nos da como la información sobre la neurociencia, la información de entre la relación que tiene el cerebro con las conductas. Bueno, sí, eso es cierto, pero bueno, pero allí no has captado la idea general de ese párrafo. Profe, Dime. Sí, de pronto la manera en la que la neurociencia ha avanzado. muy bien, sí. Si ustedes ven, está hablando en términos como de la historia de la neurociencia, o sea, de cómo empezó a desarrollarse. Está hablando como una historia de ella en cierta década, de lo que se ha hecho y de lo que ha avanzado. ¿Ven? Bueno, ahora con esta idea, permítame, yo voy a dejar de compartir pantalla en este momento y voy a hacer algo aquí. Bueno, esto no me da. Permítame un momentico que estoy tratando de hacer algo aquí. Ok, por favor, todos les debe estar llegando una invitación para que se unan a un grupo. Hola a todos. Profe. Profe. Sí, lo escucho. Todo el mundo le salió. ¿Cómo? Todo el mundo le salió. Ah. Solo quedamos usted, yo y otro compañero. Uy, ¿qué pasó? Bueno, Todo el mundo le entonces, salió. pero ahí ya están regresando. Ven un momentico a ver, que es que yo estaba tratando de formar unos grupos, pero parece que tuve problemas con los grupos. Profe, ¿por qué no los mismos grupos que están armados? ¿Cómo? ¿Por qué no los grupos que están armados? Sí, lo que pasa es que es para que digitalmente puedan escribir por grupos. Ah. Entonces, no sé qué pasó aquí. Sí. A ver, pero en este momento ya hay 19. Hola a todos, qué pena, creo que hice algo mal y se salieron. Hola. Ahora sí, ¿qué fue esto? Ahora sí. Ok. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes. La idea es que ustedes en grupos, pero entonces como tengo dificultad para aprender cómo lo trabajan en grupos, voy a continuar acá. La idea es que individualmente voy a compartir de nuevo la pantalla, individualmente entonces ahora, porque no lo pude hacer por grupos, creí que me iba a funcionar. Me habían explicado, pero no me funcionó a mí. Bueno, entonces vamos a retomar el primer párrafo, este párrafo, y vamos a tratar de identificar. Recuerdan que en el ejercicio número 4 del capítulo 1 del libro, había que escribir P1, P2, P3, P4, P5. Vamos a tratar de identificar cuáles son las ideas expresadas en este párrafo. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y al final vamos a ver de esas P1, P2, P3, P4 o P5, cuál sería la idea, la que contiene la idea base o la idea que yo podría retomar para eventualmente después hacer un resumen. Teniendo en cuenta que más adelante tendría que hacer una reseña. Claro, usted no van a hacer la reseña de este artículo. Aquí estoy simplemente haciendo un ejemplo para que ustedes vean cómo se puede trabajar la estrategia que les enseñé de identificar las ideas y después usarla durante la lectura de un texto para después yo usar, eso me sirva como materia prima para construir la reseña. Eso es lo que yo les quiero mostrar ahora. Pero yo ya lo tengo listo para mostrárselos, pero quiero hacerlo primero que ustedes lo trabajen en este primer párrafo. Entonces los invito a que lean el primer párrafo y cada uno individualmente escriba. Allí tiene que tener algo para escribir y escriba, no las van a enviar ni las van a publicar por el chat, simplemente las escriben y yo ahorita les voy a preguntar cuáles serían las ideas, por ejemplo, que hay en la primera oración, cuál es la idea que hay en la segunda oración y así sucesivamente. Entonces los invito a que lean en este momento, lean por favor el párrafo 1. Aquí lo pongo, listo. Pues por favor lean todos el párrafo 1 en este momento. Aló. Sí, aló. Muy bien, están todos leyendo el primer párrafo. Creo que ya deben haber acabado. Bueno, a ver, empecemos. Vamos a tratar de identificar las ideas. Tomemos la primera oración. La neurociencia ha crecido de forma espectacular desde la última década del siglo pasado. ¿Cuál es la idea que se está expresando en esta oración? Que la neurociencia crece últimamente. ¿Sí? Un poco más sintética, ¿cuál es la idea? De dos, tres frases, dos, tres palabras. Como tienen que parafrasear, entonces, ¿qué otra palabra podemos usar para no decir crecer? Que la neurociencia ha Aumentó. evolucionado. Ok, aumentó, avanzó. ¿Cuándo? El siglo pasado. En los 90. Ok, En los últimos años. En la década de los 90, ¿sí? Por ejemplo, en la década de los 90. O sea, la neurociencia avanzó mucho en la década de los 90. ¿Pero por qué de los 90? Porque los 90 es la última década del siglo pasado. Ah, de la última década, sí, el siglo pasado ya. ¿Listo? Ok. Bueno, hay alguien que tiene abierto un micrófono, por ahí está haciendo otra cosa o están viendo televisión en la casa. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, hasta los años 90, el acceso al conocimiento del cerebro humano se limitaba al estudio de pacientes con daño cerebral. Es decir, se aprendía sobre las funciones del cerebro a través del estudio de las disfunciones o estados patológicos. Ok. ¿Cuál es la idea aquí? Que ha crecido. Sí, Mariana. Que la neurociencia aprendía sobre las funciones del cerebro a través del estudio de sus disfunciones. Ok, bien, por ahí va la idea, muy bien. Note que la estás tratando de reducir. Miren que la frase es, pues, digamos, textualmente tiene varias líneas y eso que está diciendo, que está haciendo Mariana está bien, ¿ok? Tratar de identificar la idea para reducir, porque
ahí hay varias oraciones. Ok, muy bien. Bueno, acá viene otra parte, dice, es famoso el caso de Phineas Cage, cuya personalidad cambió de manera drástica tras un accidente que le lesionó ciertas zonas ventromediales de la corteza prefrontal. Hago una pregunta. Antes de identificar cuál es la idea, el autor, ¿qué está haciendo aquí cuando pone esto de Phineas Cage? María José, por ejemplo. Pues yo considero que está tratando de ejemplificar Sí, muy bien, es un ejemplo, perfecto. ¿Es un ejemplo de qué? de los estudios de las disfunciones del cerebro o estados patológicos. Ok, sí, ese es un ejemplo, muy bien, es un ejemplo de que el autor está dando. Entonces note que el ejemplo está sujeto a la oración anterior, o perdón, a la idea anterior, de que se ha avanzado estudiando los cerebros con disfunciones. O sea, la idea anterior era que en los 90 el avance en el estudio del cerebro se ha dado estudiando las personas que tienen disfunciones. Phineas Cage es un ejemplo, ¿sí? Simplemente es un ejemplo. Entonces, cuando se trata de identificar ideas principales, los ejemplos se descartan, porque normalmente los ejemplos no van a constituir una idea principal, ¿sí? Ok. Miren acá que dice, son también conocidas las investigaciones del neuropsicólogo Alexander Luria sobre pacientes con daño cerebral. Bueno, ¿cuál era la idea en la oración anterior? ¿Cuál es la idea? Es famoso el caso de Phineas Cage. Al final, entonces, ¿cuál queda siendo la idea aquí? Brigitte, a ver. Hola, Brigitte. Hola, profe. Hola, ¿cuál es la idea allí en esa frase? Voy a pasar también. Que, profe, como que a Sí. partir del señor Alexander Luria, las investigaciones son reconocidas. No, pero estamos, perdón, Brigitte. Estoy Ah, preguntando, ya dijimos de esta partecita que estoy señalando, este caso. En esta oración, porque esta oración empieza aquí desde 26, es famoso y termina hasta aquí. En esta oración, ah, ¿cuál es la idea que el autor está expresando? ok, ok. ¿Qué habla? ¿Qué habla ella? Pues. Que el Phineas Cage tuvo un accidente y pues por ese accidente tuvo daños en su cerebro. Pues esa es la idea de... Sí, pero ahí lo importante es que tuvo un cambio en su personalidad. O sea, la idea es, Phineas Cage tuvo un daño cerebral o un accidente cerebral y eso cambió su personalidad. ¿Ves? ¿Sí o no? ¿Sí la captó? Sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea en esta de acá, de donde está el Luria? Ahora sí. ¿Cuál es la idea que está expresando el autor? Que Alexander Luria es un investigador que es como un neurólogo, neuropsicólogo. Sí, María Camila, sí. Ok. Pero ¿cuál es la idea que está diciendo de él? Que ha hecho investigaciones sobre sus otros pacientes. Ok, pacientes con daño cerebral. O sea, la idea aquí es que también Luria hizo investigaciones en pacientes con daño cerebral. Esa es en concreto la idea, ¿sí? Entonces noten que en esta parte de aquí, realmente el autor está mostrando dos casos en los que sustentan que el conocimiento sobre el cerebro humano avanzó estudiando las personas con estados patológicos, es decir, con daños cerebrales. Y esos son estos dos casos. Ahora vayamos al final del párrafo. Dice, de todo ello llegó a inferirse un vínculo muy especial entre ciertas zonas del cerebro y algunas funciones conductuales. ¿Quién me dice cuál es la idea allí? Camilo Valencia.
Señor, ¿Cuál es la idea de esta frase? la frase es que, Profe, pues que Profe, Caterine. que hay un vínculo muy importante entre las zonas del cerebro y las funciones conductuales. Ok, exacto. Muy pero bien. pues respecto a las investigaciones anteriores, Sí, pero mira que cuando dice de todo ello, ¿qué quiere decir esta expresión de todo ello? ¿Qué está tratando de a las, indicar el autor? a las investigaciones que han hecho. Sí, pero cuando dice, muy bien, pero es de todo ello, o sea, de todo lo que efectivamente tiene que ver con las investigaciones. Pero la expresión está tratando de indicar como la conclusión, o sea, de todas esas investigaciones, ¿qué es lo que han aprendido? ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Qué fue lo que aprendieron? Lo que dijo Caterine, que hay una relación entre ciertas partes del cerebro y las funciones. ¿Me hago entender? Ujú. Ok. Sí, señor. Para esa época, obviamente, es una confirmación muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bien, ahora quiero compartir con ustedes algo. Permítanme un momentico. A ver. ¿Dónde lo puse? Ah, ya. Ahora entonces quiero compartir con ustedes esto. Miren aquí entonces, mis queridos estudiantes, las ideas que están expresadas en el párrafo 1. Es lo que más o menos hemos hecho. Dice, la neurociencia ha crecido muchísimo a finales del siglo XX. ¿Ven? Uno podría decir, en vez de decir ha crecido porque el autor usa esa expresión, otra persona puede decir ha avanzado. En los 90 sus avances provienen de estudios de patologías cerebrales. Esta es otra idea que está expresada en el texto. ¿Ven? Aportaron al conocimiento del cerebro el caso de Phineas Gates y los estudios de Luria. Esta es otra idea que está expresada en el texto. El avance consistió en descubrir relaciones entre zonas del cerebro y la conducta. ¿Cuál es la macro? Aquí dice MP. MP quiere decir de todas estas ideas, ¿cuál sería la idea relevante que uno puede rescatar? Que los primeros estudios sobre patologías cerebrales mostraron que había una relación entre las zonas del cerebro y la conducta. Noten que esta es la parte esencial que el autor dice al final, que es como una conclusión, y es la parte principal de ese párrafo. Entonces, si yo hago el análisis como les estoy diciendo, entonces miren que lo puedo hacer con el párrafo 1. Miren que aquí lo he hecho con el párrafo 2. ¿Sí? No voy a leerlas todas, pero voy a leerles la macroproposición principal. Entonces, cuando yo voy a hacer el resumen, yo lo que voy a hacer es a coger todas estas que tengo en amarillo, las voy a sacar aparte porque van a ser la materia prima con la que yo voy a construir el resumen. Como lo que voy a hacer es una reseña y una reseña presenta también un resumen, entonces esto me va a servir para hacer la reseña de este artículo que hemos leído. Entonces, por ejemplo, miren aquí en el párrafo 2, después de hacer el análisis y sacar las ideas, uno puede sacar la macroidea que hay ahí. Dice, en la actualidad el estudio del cerebro normal y patológico ha mejorado gracias a los avances tecnológicos. Esa es la idea del párrafo 2. O sea, la idea del párrafo 1 es que había una relación entre las zonas del cerebro y la conducta. Y en el párrafo 2 es que se ha logrado avanzar. Ya no se estudia solo el cerebro de una persona enferma, sino también el cerebro de una persona normal gracias a los avances tecnológicos. Cuando miren, por ejemplo, aquí todas las ideas que hay en el párrafo 3. Y aquí he escrito, para ponerles el ejemplo, de la idea, digamos, como la idea principal o la idea más general o más provechosa que uno puede sacar de este párrafo. Dice, los avances en las ciencias naturales, las tecnologías y las teorías contribuyeron en este siglo a que los proyectos científicos como el proyecto Brain, proyecto Cerebro, y el proyecto Cerebro Humano sean financiados por los gobiernos. Ok, esa es la idea, está en el párrafo 3. Les puedo ir mostrando. Bueno, aquí, permítanme un minutico, tengo que ir a la siguiente. Aquí están, miren, he ido sacando las de los párrafos. Bueno, aquí tienen ustedes, es para mostrarles el ejercicio. Esta es la idea del párrafo 4. La neurociencia debe tomar en cuenta los errores del proyecto Genoma Humano para no repetirlos, sino crear
y no creer que con su estudio van a poder comprender todo el cerebro y la naturaleza. Entonces, miren que esto termina siendo una idea fundamental. En el párrafo 5 hay muchas ideas y al final uno puede identificar cuáles son las ideas como relevantes. Yo he marcado, por ejemplo, aquí en negrilla las que me ayudaron. Los medios de comunicación especializados informan que el proyecto Cerebro Humano ha presentado problemas al no arrojar los resultados esperados por sus financiadores, pues los neurocientíficos se exageraron sus objetivos y logros. En el párrafo 6 dice, hay varias ideas también y al final yo extraigo esta idea. Las expectativas desmedidas para generar fondos se han ido en contra de las neurociencias. En el párrafo 7, miren, hay otra idea. Cómo los hallazgos del proyecto Cerebro Humano han sido desalentadores, conviene en adelante no exagerar los alcances de los resultados. Bueno, lo que les estoy mostrando es que así sucesivamente puedo hacerlo con todo el texto. Claro, alguien me dirá, ustedes me dirán, uy, profe, pero eso es mucho trabajo. Pues es precisamente hacer el trabajo así que ayuda a que uno entienda muy bien un texto y que uno tenga mejores habilidades para comprender el texto. Claro, al final uno se vuelve tan práctico que uno ya no tiene que estar escribiendo todo esto así, de esta manera. Pero sí el ejercicio le ayuda a uno con el tiempo a lograr identificar de manera rápida en un texto cuáles son las ideas. Mire, por ejemplo, el párrafo 5, las ideas principales están expresadas más acá. Mire que aquí mencioné las ideas, pero de las 3 ideas que hay en el párrafo 5, 2 de ellas son fundamentales. La neurociencia en su modo co tiene un futuro esperanzador y la neurociencia en su modo co ayudará a conocer en lo posible el pensamiento y el comportamiento humanos. Y básicamente los consejos fundamentales están aquí. Conviene que las neurociencias investiguen la naturaleza humana en conjunto con otras disciplinas. Aquí en esta parte del párrafo 13, 14 y 15 está la parte principal del texto, porque es donde el autor está presentando los consejos, ¿sí? Entonces, de este modo les estoy mostrando, mis queridos estudiantes, cómo se puede lograr hacer esa lectura paso a paso del texto que ustedes han seleccionado para la reseña. Ustedes deben seleccionar o van a seleccionar un texto en grupo sobre alguno de los textos que han trabajado y con él van a hacer la reseña. ¿Bien? ¿Está claro? Señor. Bueno, ¿les quedó claro? Daniela, ¿te quedó claro? Daniela Zúñiga. Sí, profe. Ok, bueno, permítanme un momentico, yo también les voy a compartir pantalla. Sí. Voy a compartir pantalla, pero entonces ustedes van a hablar y van a decir presente cuando yo... Profe, una pregunta, ¿la reseña va a ser con normas sin conteo o con normas APA? Yo les puse en el curso... Hola, muchachos, en el curso hay una guía. ¿Aló? ¿Me escuchan? Profe, en la UAO virtual. Sí, a ver, aquí se las comparto. Recuerden que el curso está montado en la UAO virtual. Aquí en el curso, aquí miren, dice tema 2, leer en modo inferencial. Recuerden que estábamos trabajando el capítulo. Hoy no trabajé el capítulo 2 porque quise trabajar la inferencia. Al principio hablamos de los títulos, ¿recuerdan? Y estoy también dándoles, me devolví a una de las estrategias que trabajamos en el capítulo 1, que estaba en el ejercicio 4, que era que ustedes debían identificar las ideas del texto. Eso lo hice para que ustedes tengan una orientación de cómo deben hacerlo de la reseña. Darles una idea de cómo extraer las ideas principales de un texto para después tenerlo como materia prima para escribir la reseña. Me preguntan si debe ser normas y Contec. Ve, las normas APA. En cierta medida sí. No soy tan exigente en eso por ahora. Pero sí, por favor, aquí como pueden ver, están viendo el curso virtual, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces aquí miren que les he colocado recursos para la elaboración de las reseñas académicas. Entonces usted le da clic aquí y a este también y le va a mostrar cómo hacerla. O sea, le va a indicar pasos y también le va a explicar pues los diferentes tipos de
de reseñas que hay y todo, pero la idea es que ustedes sigan estos pasos para hacerla. ¿Ok? Ok. Bueno, permítame entonces, voy a hacer algo. Por favor, Profe. todos. Sí. ¿Usted qué actividad dijo que había que enviarle hasta qué fecha? ¿Es el 22 de abril? ¿Dijo usted qué actividades? Perdón, vuélvelo, ¿me lo preguntas? ¿Qué actividad hay que enviarle a usted? Que usted dijo que hay una fecha límite hasta el 22 de abril, si no estoy mal. Perdón, no te entendí, que eres del grupo 52. No. Que usted dijo que había que enviarle un trabajo hasta el 22 de abril, que había fecha de enviárselo. ¿Pero qué trabajo es? Pues- el libro Paca. Es el libro, o sea, es terminar el capítulo 2. Capítulo 2, sí, señor. Listo. Ok, permítame un momentico porque voy a llamar a lista, estamos cerrando. Entonces, Profe, María Camila escribió algo al grupo, en el chat, perdón, sí. para que le respondas. Perdón un momentico, es que ya un momentico voy a... A ver, la semana que no tuvimos clase fue la del 16, ¿cierto? La 17. Sí, fue la del 23. Bueno, Julian. Presente, presente. John Edinson. John Edinson Álvarez. John Edinson Álvarez. Bueno, John Edinson está ahora rato, no sé qué pasa. Presente. Ok, estén atentos porque voy a llamar a lista. Valentina Arias. Valentina. Sí. Ok, Brigitte. Presente. Sebastián Bejarano. Presente. Héctor Fabio. Héctor Fabio. Bueno, Héctor Fabio sí estaba, lo acabé de ver ahorita. Daniel Felipe Burgos. Daniel Felipe. Ok, Natalia Presente. Carvajal. Presente. Sebastián Castillo. Presente. Una cosa. Espérate un momentico, ahorita termino de llamar lista. Claudia Isabela Daza, yo la vi, estaba presente. Claudia. Ahí escribió. Bueno, ella tiene problemas con el micrófono, ya. Diego Fernando Giraldo. Presente. Diego Sergio Andrés Gómez. Presente. Julieta estaba, María Camila Lora. Sí, María Camila Lora también. Presente. Okay, Juan Pablo Mantilla. Presente. Juan Martín Mariño. Creo que este sí no está. Juan Martín Mariño está. Bexy. Presente. Bexy sí estaba. Juan José Mosquera. Juan José. Yo, profe, está aquí. Mayra sí está. Juan Sebastián Orrego. Juan Sebastián Orrego. Juan José Pacateque. Bueno, Juan José sí estaba. Ok, Juan José. Presente. Kevin también. Juan Pablo Román. Juan Pablo Román. Sí estaba presente, yo le hice una pregunta. No sé si en este...
Ok, Caterine Rosero también está. María José también. Juan David San Clemente. Aquí, profe. Ok, gracias. Mariana también. Juan Camilo Valencia Tejero. Presente. Y Danielita. Presente. Ok.